que yo vengo de una familia bastante normal en el centro del país y hace apenas un par de años enfrentamos una de las etapas más difíciles en nuestra vida. La empresa familiar, una pequeña empresa, que durante tantos años había sido tan productiva, de repente entró en crisis. Y no solo entró en crisis, después de tantos intentos por salvarla, la empresa quebró. Esto significaba que la familia se quedaría sin un peso y nos enfrentamos a cosas muy duras. Nunca me imaginé tener que vivir en una casa en donde no tenía piso, no tenía puertas, no tenía ventanas, no había drenaje, ni siquiera teníamos acceso a gas para podernos bañar, nos teníamos que bañar en una cubeta. Y fue una etapa muy, muy difícil. Sumado a esto, mi padre enferma, mi madre, una mujer preparada, tuvo que ser hasta mesera para poder llevar algunos pesos a la casa. Y de verdad era una situación muy dura en mi casa, muy fuerte. A muy, muy temprana edad entendí que no me gustaba qué estaba pasando a mi alrededor, que yo tampoco tenía la culpa, probablemente tampoco la culpa la tenían mis padres, ni mi hermana. Pero había algo que sí podía hacer, ponerme a trabajar por dos motivos. La primera, por ayudar a mi casa, y la segunda, por encontrarme un sentido de vida, un propósito, encontrar lo que verdaderamente me apasionaba. Y sin darme cuenta, una cosa llevó a la otra. Comencé a ser voluntaria, comencé a tomar talleres, después comencé a impartirlos. A los 15 años decido emprender un negocio. A los 17 años ya me veo como consejera de la Embajada de Estados Unidos en México y actualmente tengo la oportunidad de entrar a un cargo de elección popular, el escalón más bajo, ser regidora suplente. Pero que esto puede significar mucho para mí. No hay día que no me haga esta pregunta. ¿Qué México estamos construyendo? Y es muy difícil de responder. Entonces analizo un poco esta línea presidencial que tenemos en México porque nos encanta echarles la culpa. Y si algo malo le pasa a México, ¿la culpa de quién es? Del presidente. Vámonos 5 presidentes atrás. Miguel de la Madrid, año 1982, un presidente que al final de su mandato, la percepción general fue pues un presidente más, un presidente que no sirve. Llega Carlos Salinas de Gortari en 1988, percepción general, ¿en dónde está el dinero? ¿Qué está pasando? Un presidente más. Llega Ernesto Zedillo en el año 1994, la percepción sigue siendo la misma, los presidentes en México no sirven, ninguno hace bien su trabajo. Llega la época del cambio, esta ya me tocó, ya me acuerdo un poquito más. Llega el presidente que marca el final de un gobierno liderado por un solo partido político. Llega Vicente Fox en el año 2000 y a pesar de toda la expectativa que había, pero la respuesta es la misma, ningún presidente sirve. ¿Qué está pasando? Llega Felipe Calderón en el año 2006. ¿Cuántos más Calderón decían por ahí? La expectativa es la misma. Y entonces llega nuestro actual presidente, Enrique Peña, en el año 2012, con un índice de desaprobación histórico. Ningún presidente mexicano sirve. ¿Qué está pasando? Y sí, las tendencias dicen que México está creciendo, México está avanzando, pero muchas veces está avanzando por el lado equivocado. Hablar de política en México es un tema sensible, es un tema que duele. Y que hablar con un amigo, con un familiar o con un desconocido de nuestra ideología política significa terminar en un conflicto, enojados, divorciados y de todo. No podemos seguir con esta ideología. No podemos seguir en esta lucha de poderes, nosotros contra el gobierno contra nosotros. No se puede, nos guste o no, está el gobierno y no podemos ignorarlo. Tenemos que ser parte de él. Desafortunadamente, nuestro gobierno está compuesto por un pequeño grupo de personas, que casi siempre son las mismas, tomando decisiones para el país, pero no hay ideas nuevas, no hay ideas frescas, no hay ideas audaces. Y cuando una de estas ideas llega fuera de este grupo, generalmente es visto como una amenaza. A veces el miedo puede causar una reacción constructiva, pero también puede causar una reacción no constructiva. México vive una crisis de creatividad e innovación, a pesar de que ambas son la única forma que tenemos de cambiar al país. ¿Qué pasaría si podríamos juntar 3 grandes estructuras trabajando para un mismo fin? México, ciencia, tecnología y gobierno. Estamos viviendo en un mundo en donde la sociedad misma se está retejiendo. Un mundo en donde tratamos de encontrar respuestas a diversas preguntas y en donde estamos creando sistemas hechos por y para humanos. Se estima que en el 2020 todo el planeta podrá tener acceso a un smartphone.
De hecho, hoy hay más teléfonos que personas. El verdadero reto es, ¿de qué forma vamos a implementar esto en nuestras estructuras? La forma de hacer dinero ha cambiado, los servicios educativos han cambiado. De hecho, la administración política y gubernamental ha cambiado a partir de la implementación de estas tecnologías en sus estructuras. ¿Por qué tenemos a gente en tecnología maravillosa, creando cosas tan increíbles, empiezan en sus casas, con sus amigos, sin un peso en la bolsa? No necesitan del gobierno, no les interesa. De hecho, la mayoría de ellos tiene una ideología entre anarquista y liberal. El problema es que México sí los necesita. México vive problemas en economía, en educación, en política pública, en política social. Pero ¿en dónde están nuestros expertos, nuestros grandes científicos mexicanos, los expertos en economía, en filosofía, en educación? No hay un diálogo. Es cierto, tenemos un gobierno que no quiere escuchar. Si nos acercáramos a nuestros representantes para pedirles que nos platiquen sobre las cosas que van a cambiar el día de mañana, sobre las últimas tendencias en educación, sobre lo último en medicina, sobre lo último en tecnología, lo más probable es que la mayoría nos conteste con una mirada en blanco. Es triste, no tenemos a la gente más preparada en los puestos de toma de decisiones, pero también tenemos un mexicano que lo permite, un mexicano que no se involucra. Necesitamos una política incluyente. ¿Qué pasaría si tuviéramos empresarios generando políticas públicas reales y de impacto para otros empresarios? El tema desde creación de empresas hasta el tema fiscal sería completamente distinto. O si tuviéramos jóvenes generando política pública para otros jóvenes. O expertos en educación generando las tendencias en educación en México. Tal vez tendríamos más oportunidades en nuestro país. Yo he sido muy criticada por estudiar ingeniería industrial y por querer meterme en un mundo de abogados y politólogos en la toma de decisiones. He sido muy criticada por estar involucrada en todo esto a mis 19 años y haber ganado una elección. He sido también muy criticada por jóvenes que piden un trabajo por no tener experiencia. Y también he sido criticada por mujeres que si estoy en donde estoy y he logrado lo que he logrado es por favores sexuales. Entonces me vuelvo a hacer una pregunta. Ok, tenemos un México medio incongruente. ¿Queremos o no queremos innovación? ¿Queremos o no queremos respeto para mujeres? ¿Queremos o no queremos un trabajo cuando somos jóvenes y no tenemos experiencia? Y entonces regreso a mi línea presidencial. No sabemos quién va a seguir después de nuestro presidente actual, pero lo más probable es que tampoco funcione. Y el que le sigue del que le sigue de nuestro presidente actual tampoco va a funcionar y ninguno va a funcionar. Y la solución tampoco es que un presidente renuncie, porque sea el presidente o presidenta que sea, siempre va a tener que lidiar con el mismo mexicano. Entonces la pregunta debería ser, ¿soy yo un buen mexicano? ¿Eres tú un buen mexicano? Porque ser mexicano es padrísimo. Y ser mexicano nos llena de alegría y de emoción cuando vivimos la independencia y cuando llega la fecha de la revolución y Navidad y el Día de Muertos y nos encanta. Pero cuando nos comparamos con otros países nos apena ser mexicanos, porque en otros países vemos mayor democracia, mayor libertad sexual, mejores índices de educación. ¿Qué es lo que realmente está pasando con México? Y nuestro país vecino es ¡wow! Estados Unidos. Queremos ser como Estados Unidos. Todos vamos en busca del sueño americano. En el tiempo que he podido ser consejera de la Embajada de Estados Unidos me he dado cuenta de cosas sorprendentes. Conocí a un joven extraordinario, Federico, 15 años, y con él llegamos a una conclusión muy interesante. El mexicano y el gringo son completamente diferentes. El mexicano es individualista, mientras que el americano es colectivo. Un ejemplo, los deportes. Nosotros no destacamos en deportes de equipo. Nuestros mejores atletas siempre compiten solos, son individuales. El mexicano es sentimental, mientras que el gringo es pragmático. Seguimos siendo sentimentales. A pesar de la crisis de valores que hay, le seguimos dando peso a la familia, a nuestros sentimientos. El mexicano es integral, el gringo es competitivo. El gringo se puede levantar a las 6 de la mañana, le interesa el deporte, entonces está metido en el deporte, toda su vida va a hacer deporte y se va a morir haciendo deporte. Mientras que el mexicano le interesa el deporte, pero también le interesa la ciencia, también le interesa la política, también le interesan las empresas, somos más integrales. Y por último, para el mexicano, la política interna es lo más importante, qué es lo que está pasando en casa, mientras que para el americano,
pues la política exterior es su prioridad, porque ellos viven del mundo y México no. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué no tomar nuestro propio rumbo? ¿Por qué no ser dueños de nuestro propio destino y potenciar lo que sí funciona y no querer depender de Estados Unidos? ¿Y quiénes son nuestros héroes? Tenemos medios de comunicación muy manipulados, pero también tenemos gente que no le gusta pensar. Tenemos gente que no está bien informada y estamos creando nuestros nuevos estereotipos. Probablemente no alcanzamos a ver esta dimensión, pero nuestros niños están creciendo con la ideología de que tener más dinero, matar más personas, tener más mujeres, tal y como sale en la televisión, es el modelo a seguir. Y es bien normal que hoy un niño te conteste que de grande quiere ser sicario o quiere ser narco, porque va a tener la mejor vida del mundo, porque se trata de ver quién tiene más dinero, más mujeres y más poder. Y no es así. Porque en nuestra primera plana de todos los medios está esto y no esto. Espero que por lo menos puedan reconocer a la mayoría. ¿Por qué esperamos que sean otros quienes lleguen a explotar lo que tenemos en México? ¿Por qué no generar nosotros mismos de rama local? En México sí existen los superhéroes y uno de ellos son todos los pequeños empresarios y emprendedores que se preocupan por generar derrama económica, que se preocupan por generar empleos y oportunidades. Claro que existen, México tiene muchos, pero estamos enfocados en otro punto. ¿Qué pasaría si usáramos toda nuestra capacidad para potenciar lo que sí funciona? ¿Por qué seguimos teniendo gente que tira basura y después le critica al gobierno que no le da mantenimiento al drenaje? La calle más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia. ¿Por qué tenemos policías corruptos? Porque hay un ciudadano que se presta al juego y hay un ciudadano que se le ofrece una mordida. ¿Porque el que no tranza no avanza? ¿Por qué seguimos teniendo gente que no respeta al peatón? Gente que prefiere hacerse la dormida para no ceder el lugar a una persona mayor. ¿Qué está pasando realmente con nuestra sociedad? Con pequeñas acciones podemos hacer un gran cambio. Entonces, nuevamente te pregunto, ¿eres un buen mexicano? Si la respuesta es no, ¿qué estás esperando? Tienes muchas opciones para comenzar. Pequeñas acciones pueden hacer el cambio. Si la respuesta es sí, continúa. Serge Moscovici, en su teoría de la influencia de la minoría, dice que cuando las acciones, pequeñas acciones, son consistentes en el tiempo, el cambio sí es posible. No lo abandones, porque entonces tú serás parte del gran cambio de México. Todos los días, al verme en el espejo, veo a una parte de esa minoría que está trabajando y luchando por cambiar a México, porque no se trata de lo que la gente opine, se trata de lo que quieres hacer y las intenciones que tú tengas. ¿Qué ves tú cuando te ves al espejo? Muchas gracias.